así, y entonces este semestre enfatizó bastante en eso, o sea, hizo unos que dos ejercicios seguramente. Y ya con eso se fue a grado de avance y avanzó de más. Ya está bien. Y bueno, ahí ¿qué quieren hacer? ¿Avanzamos directamente a unidades múltiples con y sin reacción mezclados, ¿no ves? ¿O quieren repasar unos sencillos de unidades múltiples? O sea, yo pensaba haberles explicado, hay un ejercicio que no sé si lo han visto, en realidad es muy común de un reactor con un condensador. Eso quería que me confirme. Y, y creo, si mal no me equivoco, que él lo avanza en su avance o a veces también lo coloca en examen, este de acá. Sí, lo enseñó Vera en Cuál clase. de todos? Pero porque hay varios así, digamos. Uno que es del metanol y otro es con el amoníaco, creo. El Eso, del metanol creo que lo enseñó. ajá. Hay otro que es con el amoníaco y ajá, esta reacción de acá. Y es una relación de purgados y moles totales. Esa es la isla mixta. O no. Porque son ejercicios muy comunes que se han repetido, digamos así. No diría que es modelo, pero creo que sí fue, ¿no? No me acuerdo de qué semestre fue modelo esto de acá. Pero después, lo que vi eran ejercicios sencillos, digamos, unidades simples en realidad. Pero era nomás para saltarnos directo a avanzar esto feo porque los otros no tienen mucha ciencia, la verdad. Este de aquí era un poco difícil por todas las relaciones que daban y por el inciso A que pedía reescribir todo en función de algunas variables, digamos, tipo algo así, mira, bueno, ajá, así. Todo que dependa de algunas variables nomás. Eso era lo único complicado y largo de ese ejercicio, digamos, pero después, no sé, ustedes díganme digamos, si no lo han visto ya antes o esto, para no repetirlo, digamos. Eso en función de una variable creo que lo enseñé en la última clase Vera, igual poner en función de variable. Pero lo enseñé muy a lo rápido, que no se le entendió muy bien. Expliqué ese, Ya. ¿Lo puedes grabar en la clase, Luna, por favor? Eso más bien le iba a decir, ¿quiénes quieren grabarla para yo de una vez darle permiso desde acá? Es que para no tenerlo en no tengo mucha memoria en mi drive. Cualquiera que esté con computadora me avisa y yo de acá le doy y con Zoom mismo, digamos, graban ustedes. Por ejemplo, Abigail, por ejemplo, ya me pidió permiso. ¿Quién más? ¿Quién más la va a grabar? Si no, la puedo grabar yo, pero no les garantizo que lo vaya a subir hoy día, digamos, porque, o sea, voy a terminar muerto quizás la ayudantía y mañana temprano entro a trabajar y a veces no paro con mi computadora, digamos, hasta el mediodía por lo menos. Entonces, cualquiera que tenga computadora ahorita, les doy acceso y graban. Dicen, ya, yo igual quiero. ¿Cómo hago eso? ya, no, solamente te voy a, ajá, ya te Ah, di ya, permiso. eso. Ah, ya, ya. Sí. ¿Qué más? Recording in progress. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, bueno, entonces Recording stopped. el resto, entonces ya, a ver, voy a tratar de subirlo esta noche y se los mando, pero como les digo, Recording in progress. lo dudo, pero voy a hacerlo.
el esfuerzo, a ver, ¿ya? Entonces empezamos. Este ejercicio de acá, unidades múltiples, ¿ya? Creería yo que el grado de libertad aquí no lo hice, pero si no, lo vamos a hacer. Ya el 461 del Felder. La alimentación fresca a un proceso para producir amoníaco contiene nitrógeno e hidrógeno en proporciones estequiométricas. Ya, siempre lean hasta un punto o hasta una coma y vayan escribiendo todo lo que el problema les dice. Entonces, en esta oración simplemente nos están dictando una corriente, una alimentación fresca. ¿Qué tiene esta cosa? Me dice. Bueno, nos dice un montón de información. Primero, que voy a producir amoníaco. Mi reacción es para producir amoníaco, ¿ya? Entonces, desde ya tengo que tener en cuenta eso. Como dice, para producir amoníaco tengo un producto que va a ser amoníaco. Ahora, esta alimentación fresca contiene nitrógeno e hidrógeno en proporciones estequiométricas. Inicialmente podría yo, incluso fíjense que dice, y un gas inerte, ¿no? Hasta aquí. Y un gas inerte. Ya directamente nos vamos a plantear esta primera corriente acá. Una flechita que se va a llamar mi alimentación fresca. Anoto, tengo hidrógeno, tengo nitrógeno y un gas inerte. Nada más. Ahorita no nos están diciendo nada de cantidades, digamos, ¿no? Entonces, sigamos leyendo ahí en el problema. Siempre vayan a ser de a pasito a pasito. ¿Ya? Entonces, hasta ese punto hemos sacado información de que hay nitrógeno, hidrógeno y un gas. Ahora, no dicen que el nitrógeno y el hidrógeno en proporciones estequiométricas. Entonces, esa frase de ahí, y me imagino que ya la han debido ver, nos hace referencia a una relación entre los moles de esos componentes, ya que viene dada por una reacción, ya por los coeficientes estequiométricos en la reacción de estos componentes. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el nitrógeno y el hidrógeno están, o sea, reaccionan en una reacción para producir amoníaco, ¿no? Y la razón a la cual van a entrar estos dos en esa alimentación va a estar dada por la relación entre los coeficientes estequiométricos de la reacción. No sé si se acuerdan cuando veíamos, lo que tengo, en la parte teórica de balance con reacción, la primera parte de balance con reacción, que donde les explicaba cuál es una reacción estequiométrica y para qué sirve. Entonces, justamente esa pequeña frase que les dice de proporciones estequiométricas, simplemente esto de acá, ¿ya? Es la relación, esta de aquí, la relación estequiométrica de dos especies, es la relación entre sus coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que la razón a la que igual a la cual van a entrar esos componentes viene dada por estos numeritos acá. Ya ustedes lo dividen o lo relacionan como ustedes quieran, si un componente arriba y el otro abajo o al revés, digamos, ¿no? Eso ya no hay ningún problema. Pero vienen dados por estos coeficientes y para eso deben ustedes tener planteada la reacción y correctamente igualada. Entonces, en este caso de este ejercicio, ¿no? Entonces, primero debíamos haber planteado su reacción y la reacción nos va a dar la relación de el ingreso de estos dos componentes. Entonces, nitrógeno más hidrógeno me da amoníaco. Igualo la reacción y la reacción me dice que por cada uno de nitrógeno hay el triple de hidrógeno. Entonces, a esa misma proporción yo voy a alimentar mi alimentación fresca, ¿ves? Entonces, de ahí saco ya la relación estequiométrica que directamente ustedes lo podían haber anotado, lo pueden haber anotado, o bien no lo anotan como información y lo dejan pendiente como relación, no hay ningún problema. En este caso, yo decidí anotarlo uno, para acortarnos más el problema, porque era el objetivo, ¿no? Y para no cargarnos después, digamos, a la hora de hacer el grado de libertad. Entonces, como yo sé que el problema me dice que el hidrógeno y el nitrógeno están en proporciones estequiométricas, relaciono cualquiera. En este caso, me agarro del hidrógeno. Los moles del hidrógeno son el triple de los moles de nitrógeno. Nada más. ¿Ya? Entonces, aquí ya la composición del hidrógeno va a depender de lo que valga el nitrógeno. Solamente hay una relación entre estos dos componentes. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, nada más de información hasta ese punto de ahí. Sigamos leyendo. La alimentación se combina con una corriente de recirculación, con una corriente de recirculación que contiene acá las mismas tres especies. Entonces, como me habla de recirculación, quiere decir que existió un proceso posterior. Y cuando ustedes escuchen derivación o recirculación, siempre tengan a la mente
ese dibujito sencillo, ¿ya? Una alimentación fresca, otra flecha, la unidad de proceso principal, la unidad de proceso secundaria, que puede ser un condensador, separador, lo que ustedes quieran, la corriente de producto y la corriente de recirculación o la corriente de derivación, que sería al revés. En vez de volver, pues entonces colocan al revés, digamos, de aquí salto, digamos, un bypass y lo uno al proceso posterior. Entonces, a mí me dicen directamente una recirculación. Entonces, ya debo tener yo en mi cabeza que voy a tener una unidad principal de proceso, que puede ser un reactor, mezclador, lo que ustedes quieran. Esta es mi unidad principal, el corazón del problema. Y después de eso va a haber una unidad secundaria, que puede ser separadores, condensadores, otro equipo de evaporador, lo que ustedes quieran, que de ese equipo va a volver para combinarse con la alimentación fresca. Entonces ya en mi cabeza debe estar este dibujo, este esquema, cuando me hablan de esas dos palabras. ¿Ya? Entonces, desde ya podemos ir imaginándolo cómo va a estar. Tengo una corriente de recirculación, me dice, que tiene los mismos tres componentes de los cuales me estaban hablando: hidrógeno, nitrógeno e inerte. Entonces, esa corriente R contiene esos componentes y los anoto. Cantidades quizás todavía no sabemos, ¿no? Pero por el momento ya sabemos qué es lo que contiene esa corriente. Y así vamos dibujando. Y ahora, si yo voy a mezclar hidrógeno, nitrógeno inerte con otra corriente que contiene hidrógeno, nitrógeno inerte, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es la salida? Pues exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Hidrógeno, nitrógeno es inerte. Entonces, a partir de ahí ya nosotros completamos ahí el diagramita hasta este punto de mezcla. ¿No? Hasta ese punto es todo lo que el problema nos dictó. Ahora, ¿qué más? Esta corriente combinada se alimenta a un reactor donde se logra una conversión baja de nitrógeno en un solo paso. Entonces, ¿qué quiere decir? Hasta aquí, ¿qué nos dice? Conversión baja del nitrógeno en un paso. Hasta ahí, ¿qué información sacamos? El nitrógeno es el reactivo límite, ¿no? Siempre que me mencionen a un componente con la conversión, ese es mi reactivo límite, así que no necesito hacer cálculos ni nada. Ese va a ser mi reactivo límite, ¿no? El nitrógeno en este caso. Entonces, bien, punto. Entonces, por el momento voy a ir a anotar una F, que todavía voy a esperar información, digamos, ¿no? Todavía tengo que esperar alguna información de cuánto vale mi conversión en un solo paso. ¿Ya? Esta conversión está aquí en el reactor, ¿ya? En un solo paso. Cuando se trata de unidades múltiples, tenemos una conversión en un paso y una conversión global de todo el proceso, ¿ya? Entonces, hasta el momento ahí tengo una conversión baja de nitrógeno y me dice, el efluente del reactor pasa a un separador. Entonces, ese efluente que va a salir, voy a dibujar un separador. Ahora, ¿qué es lo que va a salir de mi reactor? Entonces, es lo que ya tengo que ir anotando. Como yo sé que va a entrar hidrógeno, nitrógeno e inertes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a salir? Pues, como es una unidad con reacción química, planteo la reacción química que ocurre entre esos componentes. Entonces, como aquí me dice que se va a producir amoníaco, entonces debo anotar en mi corriente de salida, ¿no? Se produce amoníaco, entonces, bueno, sale el amoníaco. Hay una conversión. ¿De quién me mencionaron la conversión? Me mencionaron que era la conversión de nitrógeno, ¿no? Entonces, como hay una conversión del nitrógeno y me dice todavía encima que es una conversión muy baja, ¿no? Muy baja, eso quiere decir que me está sobrando demasiado nitrógeno sin reaccionar, ¿no? Por lógica, no pongámonos a pensar. Entonces, si la conversión va a ser muy baja, pues el nitrógeno me va a sobrar, y si me sobra nitrógeno, pues tiene que salir por la corriente de salida porque no se va a acumular en el sistema, ¿no? Entonces sale el nitrógeno, por lo tanto lo tengo que anotar en mi corriente de salida. Ahora, yo tuve conversión de nitrógeno, quiere decir que es mi reactivo límite. ¿Y qué pasó con el hidrógeno? Como el hidrógeno, en realidad no nos dijeron que se iba a alimentar eh, las cantidades teóricas, entonces puede que el hidrógeno sea mi componente en exceso, entonces el hidrógeno también va a salir de mi reactor. Y el inerte, no me debo olvidar, como no reacciona, no participa en la reacción. Entonces, como no participa en la reacción, lo que ingresa tiene que salir sí o sí. ¿No? Nunca se olvide eso. Entonces, aquellos componentes que no reaccionan
pues lo que entra, sale, ¿no? Si entró inerte, pues debe de salir el inerte por alguna parte. Entonces, desde ahí tenemos planteada ya nuestra corriente de producto, ¿no? O sea, el hidrógeno, nitrógeno, amoníaco y los inertes. Y esa corriente, este efluente se va a alimentar a un separador. Me dice. Entonces, bueno, anoto mi separador y del separador sabemos dos cosas. Bueno, una cosa, que el separador separa cantidades, ¿no? En composiciones diferentes. No es como el divisor, que el divisor me saca las salidas, sus composiciones de las salidas iguales a las entradas. Los separadores no. Nos dividen o separan una corriente de entrada en dos o más salidas con composiciones diferentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por alguna parte yo voy a sacar lo que me interesa y por otra parte voy a sacar lo que no me interesa, ¿no? Y es justamente lo que el problema nos estaba diciendo, ¿no? Y sigamos leyendo acá. O sea, hasta el momento ya lo pillamos al separador, ¿no? Ya, después del reactor tengo un separador, punto. La corriente líquida que contiene casi todo el amoníaco formado y ¿qué dice? Y la de gas compuesta, a ver, ¿qué dice? La corriente líquida que contiene casi todo el amoníaco formado en el reactor y la del gas compuesta por los productos inertes y el nitrógeno sin reaccionar salen del separador, ¿no? Una oración muy larga. Entonces, ahí ya me menciona dos cosas. Tengo dos corrientes de salida. Uno, que va a ser la corriente líquida, que es amoníaco, y otro que va a ser las corrientes de gases, que contiene los productos inertes y el nitrógeno que no reaccionó, ¿no? Entonces, ahí ya sé la información de mi separador. Por una parte sale el amoníaco, ¿no? Líquido, mi producto que me interesa. Y por la otra parte recirculo lo que no me interesa. Tanto el hidrógeno, nitrógeno e inerte, ¿no? Los tres, ¿no? Incluso aquí el problema no me mencionó nada del hidrógeno, fíjense, solamente me dice la de gas compuesta por los productos inertes y el nitrógeno. En ningún momento me habló de que el hidrógeno se vaya a recircular, pero es obvio, ¿no? Es algo que se supone, ¿no? Entonces, el hidrógeno, por qué lado va a salir de ahí, ¿no? Entonces, como son gases, pues todo sale por acá, por arriba, ¿no? Lo que vamos a ir a recircular. Entonces, anoto, hidrógeno, nitrógeno e inerte, ¿no? Entonces, ya tengo ahí mi corriente de separador y como se trata de una recirculación, directamente lo puedo mandar, ¿no? Esto va para allá y listo, ¿no? Pero sigo leyendo. ¿Qué más me dice el problema? Ya hasta el momento ya tenemos dibujado hasta el separador, ¿no? Entonces, seguimos leyendo y el problema, ¿qué nos va diciendo el problemita? La corriente de gas, dice, si estoy en el separador ahorita, la corriente de gas se divide en dos fracciones, me dice, de la misma composición, me dice, de la misma composición, que contiene los mismos componentes, ¿no? Una se retira del proceso como corriente de purga y la otra es la recirculación que se combina con la alimentación fresca. Punto. Entonces, bueno, de la corriente que yo estaba recirculando, me dice, ¿no? Voy a sacar dos corrientes de la misma composición. ¿Qué quiere decir? Hidrógeno, nitrógeno e inerte, ¿no? Y la corriente de purga, nitrógeno, hidrógeno e inerte. Porque el problema nos dijo que tienen las mismas composiciones, ¿no? Entonces, uno va a ser purga y otro va a ser recirculado. Nada más medio. ¿Qué más? Punto. En todas las corrientes que contienen nitrógeno e hidrógeno, ambas especies se encuentran en proporciones estequiométricas. Entonces, súper importante todo acá. ¿Eso qué quiere decir? Que en todinga las corrientes donde hemos anotado hidrógeno y nitrógeno, pues van a estar en proporciones estequiométricas. Entonces, me voy a mi diagrama, ¿no? Y vuelvo a escribir la relación que habíamos anotado desde un inicio. A un inicio ya lo habíamos anotado, ¿no? El hidrógeno es el triple de lo que hay de nitrógeno. Aquí lo mismo. El hidrógeno es el triple de lo que hay de nitrógeno. Por aquí también. Hidrógeno es el triple. Hidrógeno es el triple. Y aquí también hidrógeno es el triple, ¿no? Y así, ¿no? Y aquí en la salida también podríamos haberlo anotado, ¿no? Pero es corriente de producto todo acá, ¿no? No nos conviene porque podríamos sobreespecificar el problema, ¿ya? Entonces, bien. ¿Qué más? Inciso A, dice, ¿no? Mire que hasta el momento no nos dio ninguna información. Seguimos. Sea X sub I, me dice la fracción molar de los inertes en la alimentación fresca
F sub SP, la conversión en un paso del nitrógeno o bien del hidrógeno en el reactor, ¿no? Y Y sub P, la fracción de gas que sale del separador que se purga, es decir, Y sub P es una relación, es moles purgados sobre moles totales. Punto. Tomando en cuenta, dice, tomando como base 100 moles de la alimentación fresca, dibuje, marque el diagrama en su totalidad, incorporando en el mayor grado posible estas tres variables. Uno es la fracción de los inertes, ¿no? X sub I, o creo que le llamó el Felder. X sub I, digamos, para nadie. Inerte, la fracción de conversión y la relación de purga, ¿ya? Eso ahí nos piden. En todo el diagrama tenemos que anotarlo en función de estas tres variables, ¿no? Donde corresponda, obviamente, ¿no? Tienen que aparecer estas tres variables. Entonces hay que hacer un montón de artificios matemáticos y ecuaciones para poder relacionar cosas y que nos salgan en función de estas tres. Cosa de que yo les doy estos tres valores y ustedes pueden resolver todo el problema, ¿no? Luego, en el marcado, dice, después suponiendo que se conocen el valor de estas tres variables, suponiendo que yo les doy estas tres variables, me dice, escriba un conjunto de ecuaciones para los moles totales que se alimentan al reactor, los producidos de amoníaco y la conversión del nitrógeno, ¿no? Esto es total, ¿no? La conversión total de nitrógeno del problema, ya no en un solo paso, sino en el sistema global. ¿Ya? Eso es lo que me pide, la conversión global. OV, si no me equivoco, en inglés es overall, que es creo que algo total, digamos, ¿no? Ese es F sub SP, es single phase, si no me equivoco, es un solo paso. Y eso, ¿ya? Cada ecuación me dice solo debe incluir una variable desconocida, ¿ves? Cada ecuación solo una variable desconocida y bueno, enciérrala en un círculo. Y para el inciso B, pues resolver estas ecuaciones que planteamos en el A, pero ahora sí nos dan los valores de la conversión, inertes y eso, ¿no? Entonces, para evitarnos hacer grados de libertad, creo que por eso directamente coloqué aquí la información de los inertes. Por el momento tenemos acá nosotros planteado este diagrama, ¿no? Entonces, acá solamente para resolverlo, directamente para el inciso B ya nos dimos las informaciones. Uno, la composición de inerte, 0,01. Otro, la conversión de 0,20 y la relación de purga. Ahora, esta relación quizás no es muy clara. El problema le dice, Y sub P es la fracción de gas que sale del separador que se purga. Moles purgados sobre moles totales. Entonces, ahí es donde ustedes se van a esa corriente donde les hablo de la purga. Y van a buscar dónde relacionar, ¿no? Entonces, yo ya me olvido del reactor. Para mí ya no existe el reactor, no existe todo acá, nada. Me voy a concentrar en estas tres flechas de acá, ¿no? Entonces, de esas tres flechas, ¿dónde está mi purga? Mi purga está acá, es el color negro, ¿no? Entonces, moles purgados, moles de P. Sobre moles totales, me dicen. Pero moles totales ¿de quién? ¿Serán moles totales de A? ¿Serán moles totales de C? ¿Cuál moles totales? Entonces, ahí ustedes piensan, no dicen, pero yo estoy purgando, ¿de dónde le estoy purgando? ¿De dónde estoy sacando un pedazo para purgar? Mis moles totales de aquí, de este divisor o separador, es pues de la corriente de alimentación, de acá. O sea, mis moles totales va a ser mis moles de D, ¿no? De aquí, del flujo D, estoy separando. Uno que va a ir a recircularse y otro que le voy a quitar para purgar, ¿no? Para sacar por acá. Entonces, mis moles totales que me hablaba de esa relación son los moles de D. Entonces, ahí ya tengo yo una relación. Y sub P es 0,10 moles de P sobre moles de D, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta la relación, ¿ya? Entonces, a partir de ahí ya ustedes juegan con matemáticas y reacciones para poder completar todo el diagrama. Entonces, para comenzar, podemos ir a escribir, como todo tenemos que entenderlo en función a esta cosita de acá, la fracción de inerte, ¿no? Entonces, me voy primero por la alimentación fresca. No vamos a resolver nada, solo es puro matemático. Entonces, para alimentación fresca, ¿qué puedo hacer?
A ver, esperemos aquí. ¿A qué le decía? Entonces, aquí ya es pues, cuestión de ordenar nomás las cosas con ecuaciones, ¿ya? Y hacer un montón de relaciones para poder reemplazar cosas, ¿no? Entonces, aquí, para transformar la corriente A, yo la corriente A tengo que tener que la composición del hidrógeno esté en función a de los inertes. Entonces, me voy acá partiendo de la relación estequiométrica. Primero, sabemos que la composición del hidrógeno o los moles de hidrógeno siempre van a ser el triple de los de nitrógeno, ¿no? Entonces, tanto en composición como en moles, ¿no? Entonces, de esa relación nos vamos a agarrar. Ahora, como estamos hablando de composiciones, la sumatoria de todas las composiciones de los tres componentes me deben dar igual a 1 o al 100%, ¿no? Eso ya lo saben. ¿Ve? Entonces, como sé que todos tienen que sumar 1, de aquí me voy a agarrar para yo poder despejar, ¿no? La composición de alguno de ellos, ¿no? Cosa que me quede en función a la de los inertes, porque aquí aparece la de los inertes. Entonces, ahí reemplazamos. La composición de hidrógeno es el triple de la del nitrógeno. Entonces, acá reemplazo, ¿no? En vez de escribir moles o composición de hidrógeno, escribo, ¿no? Que es el triple de los nitrógenos. 3 y 1 se pueden sumar, ¿no? Entonces acá sumo lo que puedo sumar, 3 más 1, 4, 4 composición de nitrógeno más composición del inerte y despejo lo que a mí me interesa. Me interesa despejar composición de nitrógeno, ¿no? Entonces, de esta ecuación, nosotros podemos sacar que la composición del nitrógeno en la corriente A, ¿no? Es 1 menos la fracción del inerte dividido entre 4. Eso directamente con esta relación, haciendo relaciones, ¿no? Y listo, como ya tengo la composición del nitrógeno, lo puedo reemplazar en la relación estequiométrica, ¿no? Aquí. ¿Para qué? Para yo tener la ecuación del hidrógeno en función a los inertes. O sea, aquí yo tenía X sub n, pero X sub n ya lo tengo en función a los inertes, entonces simplemente reemplazo, ¿no? El hidrógeno va a ser 3 veces el nitrógeno, que aquí lo tengo en fracción, ¿no? Y nada más. Entonces ya tengo X el nitrógeno y X el hidrógeno en función a los inertes, ¿no? Si yo tengo la información de los inertes, reemplazo y se puede calcular, ¿no? Entonces, eso simplemente lo voy a reemplazar acá, ¿no? Con formulitas nomás, sin datos, ¿no? Y donde corresponda también, ¿no? Podríamos reemplazarla acá, quizás no ahí, ¿no? Pero vamos a ver dónde se pueda reemplazar, se reemplaza, ¿ya? Ahora, agarrándonos en la conversión, ¿ya? La conversión nos dan como dato, entre comillas, ¿no? Entonces, podemos nosotros expresar nuestro producto en función a la conversión, ¿ya? De acá, simplemente como resolviendo el ejercicio. Y esto no se olviden, la formulita de la conversión, ¿ya? O sea, estudien la conversión, son los moles que reaccionan de un componente sobre los moles alimentados del mismo componente, obviamente. Entonces, de aquí, ¿qué podemos sacar? Dos informaciones. Uno, los moles que reaccionan y otro, los moles que no reaccionan, ¿ya? Esto de teoría. Los moles que reaccionan de un componente es su propia conversión por los moles que se alimentan de ese componente, obviamente, ¿no? Esos simplemente son los que reaccionan. Y los que no reaccionan, pues va a ser justamente lo que me sobra. Entonces, acá, ¿no? Si lo que reaccionaban solamente era la conversión por lo que se alimenta, lo que me sobra es el resto para llegar al 100% de la conversión, ¿no? 1 menos la conversión por los moles alimentados, ¿no? Esos son los moles que no reaccionan, ¿ya? Entonces, de esa teoría vamos a partir para ir a reemplazar cosas acá. Y aquí vamos a hacer. Ya, en este acá. Entonces, los moles que reaccionan de nitrógeno. El nitrógeno es nuestro reactivo límite, ¿no? La conversión nos dan del nitrógeno, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de esta manera. Los moles que reaccionan al nitrógeno, ¿no? Los que sí reaccionan al nitrógeno son su conversión por los moles que ingresan de nitrógeno, ¿no? Los moles de nitrógeno.
Y ahora, como yo ya tengo los moles que reaccionan, si ustedes se acuerdan por estequiometría, yo primero tengo que sacar, mi primer paso es saber cuánto reacciona mi reactivo límite. Y como segundo paso, a partir de mi información que yo saqué en mi paso número 1, hago relaciones estequiométricas, ¿no? Yo sé que reaccionan 10 moles. Ahora, por relación estequiométrica, por cada uno reacciona el triple, o por cada uno reacciona 3 medios, ¿no? Y empezamos a hacer eso. Y entonces, de ahí nosotros calculamos qué cosa, dos cosas, los moles formados y los moles consumidos. Entonces, de aquí, entonces nosotros podemos ir resolviendo. Ya el nitrógeno se va a consumir. No, de ahí puedo sacar yo cuánto se forma del amoníaco. Entonces, moles formados de amoníaco. El amoníaco va a salir por N3, ¿no? Entonces, ¿cuánto amoníaco sale por N3? Resolvemos. Entonces, primero, yo parto de que tengo esta cantidad de nitrógeno que reacciona, ¿no? El nitrógeno que reacciona. Ya lo hemos calculado aquí arriba, ¿no? Y luego, por estequiometría, por cada un mol de nitrógeno se forman 2 moles de amoníaco, ¿no? Por la reacción. Y nada más, bueno, nada más. Entonces, N3 va a ser igual a ¿qué? 2 veces por la conversión por los moles de nitrógeno. Eso van a ser simplemente los moles de amoníaco, ¿no? Nada más. Entonces ya tengo resuelto N3, ¿no? No sé si esa parte se entiende, ¿no? Entonces, N3 con eso ya está resuelto, ¿no? Ya tengo la conversión en los moles de nitrógeno que ingresa. Ahora, yo ya sé cuánto reacciona de nitrógeno. Ahora, ¿cuánto me sobra de nitrógeno? También lo puedo calcular porque esos moles que me sobran de nitrógeno pues van a salir por la salida del reactor, pues, ¿no? Y los moles que no reaccionan de nitrógeno van a salir por N2, ¿no? Porque es lo que me sobra. Entonces, lo que me sobra de nitrógeno va a ser 1 menos la conversión por los moles de nitrógeno que entró al reactor. Nada más. ¿Ya? Y eso, ni siquiera lo necesitan hacer esta deducción. Es directo, ¿no? Los moles que no reaccionan es 1, ¿no? O el 100% menos la conversión por los moles alimentados. Y como hablo de nitrógeno, pues moles alimentados de nitrógeno. Entonces, con eso ya tengo resuelto N2, ¿no? Ahora, ¿qué más me falta? Me falta también saber cuántos moles me sobran del hidrógeno, ¿no? Y de igual manera, ¿no? ¿Cuántos moles residuales tengo del hidrógeno? Podría partir de los que me sobran del nitrógeno, ¿no? Los moles que no reaccionan al nitrógeno y hacer una relación entre los moles de nitrógeno y los moles de hidrógeno. Por cada uno de nitrógeno, 3 de hidrógeno, es el triple, no es lo que les decía. O sea, podríamos haberlo notado la relación de aquí en la salida, ¿no? Que al inicio le dije, aquí podríamos haber notado que el hidrógeno es el triple del nitrógeno, ¿no? Y como el nitrógeno yo ya lo tengo resuelto, ¿no? ¿Se acuerdan? N2 ya lo tengo resuelto, el hidrógeno simplemente va a ser el triple, ¿no? Entonces simplemente lo multiplico por 3, ¿no? Entonces aquí ya tengo resuelto eso. Fíjense. Entonces acá, para los moles del hidrógeno, solamente es el triple, ¿no? Entonces el triple de lo del nitrógeno que está acá, de N2, el triple de N2. Entonces N2 era 1 menos F sub SP por los moles del hidrógeno y solamente le multiplico el 3 y nada más. ¿Vale? Nada más. Por eso que allá no lo quise anotar para hacer esto de acá. Explicarle esta partecita. O si no lo entendieron así, pues hay otra forma también por estequiometría. Pues no ve. O sea, yo sé que reaccionan esta cantidad de nitrógeno, porque aquí lo habíamos calculado en este primer paso. ¿No ve? Ahora, ¿cuánto se consume de hidrógeno? Ah, se consume por cada uno de nitrógeno, 3 de hidrógeno. ¿No ve? Eso se consume. Ahora, yo tengo que calcular lo que me sobra. Lo que me sobra de hidrógeno, N1, es lo que ingresó de hidrógeno menos lo que se consumió de hidrógeno.
Lo que entró de hidrógeno yo lo conozco, ¿no? Lo que entró de hidrógeno es el triple del nitrógeno, ¿right? Y lo que se consumió del hidrógeno ya lo tengo también aquí arriba, ¿right? 3 por la conversión por los moles de nitrógeno. De aquí simplemente factorizo y voy a llegar a lo mismo que hemos hecho aquí abajo. A ver, de cualquiera de los dos caminos, pues estaba bien. ¿Cuál era el más fácil? Este de acá, obviamente, ¿no? Seguir con la relación que el problema me dijo. En cada parte donde vos veas el nitrógeno y el hidrógeno, ambos están en relaciones estequiométricas. Entonces, más fácil me servía aquí anotarlo, ¿no? Esa información. Y entonces fue muchísimo más fácil. Entonces, listo, ¿no? Entonces, ahora ahí lo único que nos queda es reemplazar, ¿no? Y reemplazamos. Entonces, ¿qué podemos reemplazar? Uno, acá, la composición del hidrógeno, ¿no? Ya no vamos a anotar el triple del nitrógeno, sino ahora en función a los inertes, ¿no? Que aquí están los inertes. Lo mismo para el nitrógeno, ya lo hemos calculado, ¿no? En función a los inertes. Y aquí en la salida, en función a la conversión y al ¿no? Entonces, de esa manera. ¿Ya? Entonces, reemplazo, ¿no? Y listo. Lo de los moles de inerte no es necesario porque eso va a venir arrastrando desde aquí adelante, ¿no? Entonces, de esa manera. Pero igual, de todas maneras, acá, ¿no? N2, que ingresa por C, absolutamente todo ese nitrógeno se va a ir ¿por dónde? Por D, ¿no? Por aquí. Por aquí abajo, nitrógeno, ¿no? Entonces, todo el nitrógeno que hay en C se va por D y lo mismo para el hidrógeno. Todo el hidrógeno que ingresó por C se está saliendo por D, ¿no? Los inertes, también los inertes. Todos los inertes que ingresaron por C se van por D y todo el amoníaco que entró por C se está yendo por aquí abajo, ¿no? Nada más. Entonces, esas ecuaciones justamente son las que vamos a plantear, ¿no? Entonces, bien. Entonces, los moles de nitrógeno que salen por D son exactamente igual a los moles de nitrógeno que había en C. Y los moles de nitrógeno que había en C, pues es toda esta expresión, ¿no? Entonces, simplemente lo que hago es copiar, ¿no? Toda esta chorizada aquí, voy y la anoto ahora en D, donde hay nitrógeno, y exactamente lo mismo, ¿no? Toda esta chorizada, pero ahora aquí, en la salida del hidrógeno por D, ¿no? Así, ahí. Ya no escribo ya esto del triple, nada. Directamente escribo esto acá, ¿no? Porque, y eso. Y lo mismo del inerte y lo mismo del amoníaco. Amoníaco por acá, amoníaco por allá. Bueno, y así, de esa manera. Entonces, con eso ya tengo resuelto mi corriente de separador. Lo mismo acá, ya está resuelto, ya está resuelto, ya está resuelto. A ver, ¿qué más me falta? La corriente de purga, ¿no? Este divisor que me saca corriente de purga. Entonces, lo único que hago es, primero, ir a fijarme si tengo relaciones. Relaciones tengo, ¿no? Y a partir de esas relaciones son las que nosotros vamos a ocupar en los balances parciales, ¿no? La relación que me dice, Y sub P es 0,10 de los moles purgados sobre moles de D, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que va a salir de cada uno de los componentes corresponde a cierta fracción Y sub P. Entonces, inicialmente, que todos los moles del nitrógeno que salen por la purga son iguales a los moles de nitrógeno que ingresaron por D, ¿no? Pero eso multiplicado por la purga, ¿no? Porque no se va, o sea, todo el nitrógeno que ingresó por acá, todo el hidrógeno que ingresó por acá, no va a salir por P, sino simplemente un pedacito, una fracción. Es como si estuviéramos sacándole un porcentaje, ¿ya? Entonces, todo el nitrógeno que sale por P es simplemente 0,1 de los moles de nitrógeno que ingresó por D, por acá.
Lo mismo con el hidrógeno. Todo el hidrógeno que sale por P es 0,1 o el 10% de lo que había ingresado por D. De los inertes también, ¿no? Los moles de inerte que salen por acá es el 10% de los moles de inerte que entraron por D. Y eso es justamente lo que aplicamos acá. Ahora, si lo que se purga es el 10% de los moles totales de D, ¿no? Eso me dice la relación, fíjense. Se purga el 10% de los moles purgados respecto a los moles de D. ¿Qué pasó con el otro 90% o el 0,9? Pues van a ser los moles recirculados, ¿no? Lo que estoy volviendo, lo que estoy devolviendo, ¿no? Entonces, 10% se sale como purga y el 90% vuelve, ¿no? Entonces, vamos a escribir la misma relación, pero ahora al revés, ¿no? Ya no va a ser directamente la Y sub P, sino va a ser el resto para llegar a 100%, ¿no? O para llegar a 1. 1 menos estos 0,10. ¿Cuánto es? 0,9, ¿no? Ese 90% se recircula. Entonces, como ecuación, directamente nosotros escribimos 1 menos eh, eh, la relación que se purga, que aquí en realidad me estoy saltando. Esto de acá no corresponde. Ya la siguiente lámina, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que hice, pues, es reemplazar, ¿ya? Esto sigo acá con la purga, ya, perdón. Esto de acá es el reemplazo, ¿ya? Los nitrógenos de D, acuérdense que está aquí. Nitrógeno de D es la conversión en lo que sea. Lo que yo les decía de la recirculación es esto de aquí. En lo siguiente, ya, perdón. Ya. Acá, esto, ¿ya? Lo de la recirculación. Sorry. Acá. Esta partecita. Lo que se va a recircular es esto. 1 menos la fracción de purga. ¿Ya? 1 menos Y sub P, 1 menos Y sub P, 1 menos Y sub P, tanto para hidrógeno, nitrógeno e inerte, ¿no? Lo que me falta para llegar al 100%. Entonces, ¿de qué? Obviamente de los moles de nitrógeno que había en D. Y los moles de nitrógeno que había en D se representa con esa ecuación, ¿no? 1 menos F sub SP por los moles de nitrógeno, ¿no? Y así. Entonces, de esa manera, simplemente nos queda reemplazar esto de acá, estas relaciones, ¿no? Si se dan cuenta, lo único que hacemos es hacer puras relaciones, ecuaciones. Entonces, con eso ya tengo resuelto mi divisor, ¿no? Este de acá. Ya sé cuánto se recircula, ¿no? Y lo mismo cuánto se purga, ¿no? Lo único que tenemos que hacer acá ahora es reemplazar valores. Ahora, pero nos falta, ¿no? Nos falta completar esto de acá, ¿no? Lo que ingresa al reactor. Y no lo podíamos haber hecho porque todavía no sabemos cuánto va a ingresar por la corriente de recirculación, pero ahora como ya sabemos cuánto es lo que ingresa de R, ya sabemos cuánto es lo que ingresa por A, ahora la salida de su sistema 1, pues va a ser la sumatoria de A y R, ¿no? Entonces, ahora recién podemos nosotros ir a expresar mi corriente de la entrada al reactor por balances, ¿no? Por acá, ¿ya? Entonces, esto es a medias, ¿no? Aquí, que ya está aquí reemplazado la purga, ya está reemplazado la recirculación de la corriente producto, la corriente del amoníaco, la alimentación fresca, lo único que nos falta es esta alimentación al reactorcito, ¿no? Entonces, a eso vamos. Incluso creo que ni lo anoté ahí porque tampoco me daba espacio. Entonces, ¿cómo yo anoto esta última corriente que me falta? Pues simplemente haciendo un balance, ¿no? Este subsistema 1 no es nada más que un punto de mezcla, ¿no? Entran dos corrientes, se mezclan y mi producto va a ser pues la suma de esas dos corrientes, ¿no? Entrada es igual a salida. Entonces, y justamente ahí tienen que prestar bastante atención. Yo lo único que voy a hacer ahora es balances parciales, ¿no? Sumar. Balance parcial de nitrógeno.
¿cuánto entra de nitrógeno a mi subsistema 1? Y si me fijo, entra nitrógeno, ¿por dónde? Por A. Perfecto. ¿Yo conozco los moles de nitrógeno que ingresan por A? No, no conozco sus moles. ¿Qué es lo único que conozco? Su composición. Entonces los moles de nitrógeno va a ser su fracción por el flujo, ¿no? El flujo son 100, su fracción es todo este paréntesis. Listo. Esos son los moles que ingresan de nitrógeno por A. Más, porque también ingresa nitrógeno por R, ¿no? Entonces, como yo aquí el nitrógeno ya lo tengo en moles, pues simplemente reemplazo, ¿no? Los moles de nitrógeno que ingresan por R serán 1 menos Y sub P por 1 menos la conversión por los moles de nitrógeno. Lo sé directamente acá, ¿no? Entonces, bien, los moles de nitrógeno en R o aquí en esta corriente de acá, ¿no? Simplemente va a ser toda esta sumatoria. Bien, donde tenemos acá la misma incógnita, ¿no? Los moles de nitrógeno. Bien. Ahora, balance parcial de los inertes, pues lo mismo, ¿no? A este subsistema 1 ingresa inertes por la alimentación fresca, ¿no? Composición 0,01. Moles totales 100, ¿no? Es X sub I por 100. Más inertes también ingresan por la recirculación, ¿no? Composición tengo, ¿no? En realidad son moles, los tengo. 1 menos la relación de purga por los moles de inerte, ¿no? Y nada más. Ahora, ¿qué más me falta? Lo del hidrógeno, pero ya sabemos que lo del hidrógeno es el triple de lo del nitrógeno, ¿no? Por relación, simplemente. Entonces, sería como que escribir toda esta chorizada, pero ahora multiplicarlo por 3, nada más. ¿No? Captan esa parte, ¿no? Y bien, ahora, los moles totales alimentados al reactor, ¿no? Pues va a ser la sumatoria de moles de hidrógeno más moles de nitrógeno más moles de inerte, ¿no? De esa manera. Y con eso ya queda resuelto el inciso A, que lo único que les pedía es justamente eso, marque el diagrama en función a esas tres variables, ¿no? Y nada más. Ahora, calcule, me dice también, aparte de eso, a ver, el inciso A. Incorporando el grado después que se conocen estas variables, escriban un conjunto de ecuaciones para calcular, ¿qué más dice? Para los moles totales que se alimenten al reactor, N sub R, los moles producidos de amoníaco, N sub P, y la conversión total del nitrógeno. Dice. Eso nos falta, ¿no? ¿Cuánto vale la conversión total del nitrógeno? Entonces ahí ya tenemos que hacer la ecuación de la conversión, ¿no? Como yo les decía, apréndansela. La conversión global, pues va a ser lo que ingresa al sistema menos lo que sale del sistema total, o el sistema global, dividido entre lo que ingresa al sistema, obviamente. Entonces, ahí lo único que tengo que hacer es reemplazar moles, ¿no? ¿Cuántos moles de nitrógeno ingresan a mi sistema global? ¿Y por dónde? Ah, el nitrógeno ingresa por a mi sistema global. Bien, ¿cuántos moles? No sé, pero sí sé su fracción molar, ¿no? Entonces, me agarro de la fracción y multiplico, ¿no? Su fracción por el flujo total. 100 por la composición del nitrógeno. Ahora, menos. ¿Cuánto sale de nitrógeno del sistema? Y si me fijo, la única salida del nitrógeno está por acá, por la purga, ¿no? Entonces, acá, en los moles de nitrógeno que salen, pues va a ser todo lo que habíamos planteado. Y sub P por 1 menos la conversión por los moles de nitrógeno. A ver. Y todo dividido entre lo mismo que habíamos escrito, los moles de entrada del nitrógeno al sistema.
Entonces, y multiplicado por 100 y con eso ya se acabó, ¿no? Y con eso ya cumplimos todo lo que el inciso A nos pedía. Ahora, yo te voy a dar la conversión, te voy a dar la relación de purga y los inertes, y ahora resolveme el problema. Entonces, puedo resolverlo, porque todo ya está dependiendo de esas tres variables, ¿no? Yo necesito esas tres variables para poder reemplazar y resolver, ¿no? Entonces, nada más. Ahora mi inciso B es ya con datos, ¿no? ¿Se entendió toda esta parte? O sea, es el super resumen de todo lo que es reacciones 1. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ya se durmieron, seguro. Wow. Y ahora, pues, lo único que nos queda es reemplazar valores. No, para el inciso B. No, resuelva las ecuaciones del inciso A con X inerte 0,01, con la conversión de 0,20 y la relación de 0,10. Entonces, volvamos a nuestras ecuaciones. ¿Cuál es mi objetivo? Calcular los moles totales que ingresan al reactor, ¿no? Esto es lo que me interesa, moles alimentados al reactor. Entonces, para yo saber los moles alimentados al reactor, primero necesito saber cuánto hay de hidrógeno, nitrógeno e inerte, ¿no? Entonces, ya teníamos planteado un balance del nitrógeno en el subsistema, ¿no? Entonces, lo único que hago pues es reemplazar, ¿no? X sub I vale 0,01, Y sub P vale 0,10, F sub SP vale 0,20, le aplican el solver y calculan cuánto valen los moles de nitrógeno. Los inertes de igual manera. Ya lo habíamos planteado, reemplazamos valores, ¿no? Y con eso aplicamos acá el solver, lo despejamos y hallamos cuántos son de inertes, ¿no? Esto es la alimentación al reactor. Sumamos y tenemos la alimentación total al reactorcito, ¿no? 363,57. Y el amoníaco producido de igual manera, ¿no? Fíjense que ya tenemos en función a la conversión y en función a los moles de nitrógeno. La conversión es 0,20, los moles de nitrógeno son 88, que la hemos calculado acá, ¿no? 88, 39, 29. Y con eso calculamos los moles producidos de amoníaco. La conversión de igual manera, ¿no? Reemplazamos lo que nos pedía aquí la ecuación, inertes, conversión y la relación de Fourier, ¿no? Y con eso hallamos la conversión global, ¿ya? De esa manera. Entonces, eso. Y eso simplemente era este problemita. Era más que todo de planteamiento, ¿ya? Ahora dice, y explique brevemente, con sus propias palabras, el motivo de incluir la recirculación y la purga del diseño del proceso. ¿Por qué creen que se añade la recirculación y la purga? A ver, si pudiera responder eso. Ideas. Vamos, no se duerman. Sería para obtener los datos que serían de la relación. No. Mm. Fíjense. ¿Por qué incluirla? ¿Por qué se recircula? ¿Y por qué se añade la purga? Teoría, balance de unidades múltiples. Cuando nosotros tenemos un proceso reactivo y hay recirculación es porque queremos aprovechar al máximo los reactivos que no se han consumido por completo, ¿ya? E incluso ustedes buscan la conversión, ¿cuánto fue del problema? En el reactorcito, ¿cuánto fue la conversión? 20%, ¿no? 0,20. Entonces, ¿qué quiere decir esa conversión? 20%. Muy baja la conversión del nitrógeno, ¿no? Demasiado baja. Entonces, ¿van a estar echando a perder nitrógeno? No, pues, ¿no? Entonces, para no perder nitrógeno, pues vamos a recircular aquellos componentes que no reaccionaron, ¿no? Para aprovecharlos y que vuelvan a reaccionar en otro paso al reactor. Por eso se añade la recirculación, para recuperar aquellos reactivos que no se consumieron por completo.
Y la corriente de purga, ¿por qué se le añade la corriente de recirculación? Pues para eliminar aquellos materiales que son inertes y evitar la acumulación de los mismos en la corriente de recirculación. ¿Ya? Entonces, a través de la purga nosotros estamos sacando un porcentaje, ¿no? Mediante la cual se están yendo los inertes. ¿Ya? Esto para evitar que hayan acumulaciones en el sistema, ¿ya? Porque recircular una y otra vez los inertes pues ocasionan acumulación en el sistema. ¿Ya? Se acumula y se rompe el estado estacionario. Por eso, no, esa es la pregunta teórica. ¿Ya? Y lo único que me piden el inciso D es ahora hacer lo mismo, pero ahora con Excel y variando los valores de los tres valores que me dan, ¿no? Y nada más. Entonces, eso, ¿ya? Ese era ese ejercicio. Cortingo, ¿no? Nada más, gracias. Bien. Ya. Cool. ¿Han hecho ustedes acá? La del clorobenceno. El clorobenceno, un solvente intermediario importante en la producción de muchos otros productos químicos, se obtiene burbujeando cloro gaseoso. Ah, creo que sí, fue modelo este de acá. Ya. Este clorobenceno es un solvente ya, importante en la producción de muchos otros productos. Entonces, lo que yo quiero producir es clorobenceno, es lo que me dice el problemita. Ya, entonces ya nos agarramos de ahí. Ahora bien, ¿cómo se obtiene? Se obtiene burbujeando cloro gaseoso en benceno líquido en presencia de un catalizador de cloruro férrico. Los catalizadores no forman parte de nuestros balances por si acaso. Ya son solamente aceleradores de la reacción, nada más. O sea, aquí no interfieren, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a obtener yo el clorobenceno? Dice, burbujeando cloro, ¿en dónde? En benceno líquido. Entonces, eso quiere decir que benceno más cloro me da clorobenceno. Eso es lo que me dijo hasta aquí, ¿no? Entonces, ya puedo plantear la primera reacción. Benceno más cloro me da clorobenceno. Y si ustedes se acuerdan de química orgánica, esto es la formación de halogenuros de alquilo, ¿no? O, no, halogenuros de arilo, creo que no es con el benceno. Entonces, va un cloro a reemplazar el hidrógeno y el hidrógeno que quedó libre con el cloro forman ácido clorhídrico, ¿no? O cloruro de hidrógeno, como quieran. ¿Eh? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, no, ácido clorhídrico porque este es líquido. Entonces, bien, ahí ya completan la reacción, ¿no? Y si no se la sabían, pues van y buscan el libro del Felder y describen todas las reacciones y la practican, ¿no? Entonces, benceno más cloro me da clorobenceno más ácido clorhídrico, ¿ya? Ahora, en una reacción secundaria indeseable, dice, el producto se clora aún más para dar diclorobenceno. Ah, tengo otra reacción. Ese producto de clorobenceno todavía sigue reaccionando con el cloro y me da un diclorobenceno más ácido clorhídrico, ¿no? Por el hidrógeno que quedó libre y el cloro que quedó libre ahí. ¿Qué más? Y en una tercera reacción, el diclorobenceno se clora hasta triclorobenceno. Sigo, tercera reacción. El dicloro más el cloro me da triclorobenceno más el ácido. Punto. Hasta ahí se acabó de dictarme las tres reacciones que van a haber en el reactor. Fíjense que hasta ese punto lo único que nos dictó fue reacciones, nada más. ¿Qué más? La alimentación al reactor. Ah, esto me interesa. Ya, vamos a escribir la alimentación. Consiste en qué? Benceno casi puro y cloro gaseoso de grado técnico. Entonces, siempre que les digan casi puro, ustedes lo notan como es puro, como si fuera puro, ¿ya? Porque como no saben qué es el resto, entonces puro, pues, ¿no? Entonces, A va a ser benceno puro, solo benceno y nada más que benceno.
Y la otra corriente que se va a alimentar, ¿no? La alimentación al reactor es uno con benceno puro y la otra corriente es cloro gaseoso de grado técnico. ¿Qué quiere decir? Que no es un cloro puro, ¿no? No va a entrar solamente cloro, sino va a entrar cloro de grado técnico que contiene 98% por peso, y a eso ustedes tienen que parar bien los ojos, 98% por peso de cloro, ¿no? Y el balance de impurezas gaseosas con un peso molecular promedio de 25. Entonces, A, B contiene 98 de cloro y 2% de inerte, ¿no? Y cuyo peso molecular promedio de los inertes es de 25, dice, ¿no? Entonces, por algo me están dando un peso molecular. Vamos a ver por qué. Entonces, hasta el momento tengo dos flechitas que entran a mi reactor, que consiste en benceno y la otra de cloro y inerte. Nada más. Ahora, ¿qué saco? Mis productos, ¿no? ¿Qué voy a anotar en mi corriente de productos? Absolutamente todo esto que se formó, ¿no? El clorobenceno, que es este de acá, el dicloro, por acá, el tricloro, por acá, el ácido clorhídrico también, y por último, los inertes que no reaccionaron, ¿no? Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más podría anotar? Si yo me paro en ese punto del peso molecular, hasta aquí no me mencionó nada de conversiones, ni de exceso, ni de algo, ¿no? Entonces, por el momento, este, como no me mencionaron, yo podría asumir de que no me sobra ni benceno ni ácido, ¿no? Pero sigamos leyendo, ¿no? El líquido, me dice, sale del reactor, contiene, ¿qué cosa contiene? Dice. Ah, ya me están indicando, ¿no? ¿Qué contiene? 65% de benceno, 32% y nuevamente me repiten y me recalcan que es por peso. 65% por peso. 2,5% por peso, ¿no? 0,5% por peso del tricloro. Entonces, bueno, mejor aún, ya me lo han planteado la corriente de producto P, sus fracciones mágicas. Mágicas, ¿no? Bien. Ahora, el gas de salida solo contiene el cloruro de hidrógeno y las impurezas que entraron con el cloro. Esto es líquido y la otra corriente pues va a ser gaseosa. Entonces, por acá sale el cloruro de hidrógeno, me dice, ¿no? Y los inertes. O las impurezas. ¿Ya? Entonces, anoto el cloruro de hidrógeno y las impurezas. Inciso A. Hasta el momento ya tenemos todo planteado, ¿no? Todo planificado ahí, todo bien. Ay, perdón. Inciso A. Determine el porcentaje de exceso, ¿no? Ya no es dato, me piden calcularlo. Además, me piden la conversión del benceno. Bueno. Y la conversión o la fracción del rendimiento del monoclorobenceno y la relación de masa de gas de alimentación respecto al líquido. Primero vamos a ir a ver cuánto se alimenta de benceno, ¿ya? Bien. Entonces, para poder analizar esto, ¿no? Grados de libertad, ¿no? Y directamente los grados de libertad, como yo no tengo cantidad de A, no tengo cantidad de B, ni cantidad de C, ni cantidad de P, podría yo asumir una base de cálculo, porque no tengo ninguna cantidades, ¿no? Entonces, hasta ahí ya sé que mi grado de libertad me puede salir 1, ¿no? Entonces empezamos. Incógnita. No conozco A. Esperen que voy a borrar. No conozco A, va 1. No conozco B, no conozco P y no conozco ni N5, los moles del cloruro de hidrógeno, ni tampoco los moles de inerte. Entonces, por el momento, 5 incógnitas, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones? ¿Cuántas ecuaciones vamos a plantear? Ahora contamos cuántas ecuaciones. ¿Mm? ¿Cuántas ecuaciones creen que vamos a plantear?
benceno, cloro, dicloro, tricloro, cloruro de hidrógeno e inerte, ¿no? ¿Será que van a ser solamente 6 ecuaciones o 7? Por el momento, así a simple vista, podríamos creer que son solamente 6, pero no, las ecuaciones podemos plantearlas para todos los componentes presentes en mi sistema, uno para cada componente. Y si se dan cuenta, el cloro no sale de mi reactorcito, pero está aquí el cloro, ¿no? Está por acá. Entonces, podemos nosotros plantear la ecuación del cloro, ¿no? Para poder resolver una incógnita. Son en total 7 ecuaciones porque son 7 componentes, ¿no? Bien. Reacciones, pues son 3, ¿no? Las 3 que hemos planteado. Relaciones, no hay ninguna relación porque el problema no nos dio fracciones de conversión, el problema no nos dio exceso, ni tampoco nos dio rendimiento, no nos dio nada. 0 relaciones. Entonces, ahora, ¿qué nos queda sumar? Pues 5 más 3 son 8, menos 7, 1 grado de libertad. ¿Y qué hubiese pasado si yo no tomaba en cuenta la ecuación del cloro? Peor todavía, 5 más 3 son 8, menos 6 son 2 grados de libertad. Y ahí hubieran dicho ustedes, ¿por qué me sale 2? ¿Qué pasó? ¿Y qué esto y qué lo otro? ¿No? Entonces hay mucho. Ahora, ¿por qué 1 grado de libertad? ¿Qué base de cálculo me voy a dar? Pregunta del millón. Yo llegué hasta aquí en mi examen, pero ahora no sé cuánto le voy a dar de base de cálculo. Es ahí donde ustedes se van a fijar las unidades, ¿ya? Si a mí las fracciones me la dieron, o bien molares o másicas, me la dieron, como digo, o bien en moles o másicas, eso me va a definir cuánto va a ser la unidad o cuál va a ser la unidad de mi corriente total. Si a mí el producto me lo dieron en fracción másica, pues la cantidad del producto pues va a estar en masa. Yo no puedo mezclar masas con mole, ¿no? No puedo mezclar masas con mole. Entonces, como aquí me están dando fracciones por peso, y les dije un montón por peso, es lógico pensar que yo al producto le voy a dar una base de cálculo en masa, ¿no? En este caso vamos al de 100 gramos, ¿no? Y le damos acá porque es la corriente que tenemos mayor información, ¿no? Lo único que tenemos que hacer ahora es convertir a moles, ¿no? Convierto a moles. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer mi balance en moles, ¿no? Directamente en moles. Entonces, nada más aquí me agarro de su peso molecular y se acabó. Con su peso molecular calculamos los moles y nada más, ¿no? Los moles, los moles, los moles de cada uno de ellos. Entonces, y a partir de ahí recién empezamos a resolver el problemita. Entonces, bien, ¿no? Por grado de avance incluso todavía está más sencillo. El grado de avance nos dice que la salida es igual a los moles de entrada más menos el grado de avance por el coeficiente estequiométrico del cual estemos hablando. Entonces, acá, primera ecuación, N1. ¿Qué es N1? Benceno. Bien. ¿Por dónde entra el benceno? El benceno ingresa por A. Entonces, bueno, anoto A. ¿Qué más? Más o menos. ¿El benceno qué es? Es reactivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, menos. Y es solamente reactivo en la primera ecuación. Epsilon 1, ¿ya? Su coeficiente del benceno, pues va a ser 1. Entonces, ya tengo planteada mi primera ecuación, ¿ya? La primera ecuación. Siguiente. N2. Clorobenceno. Clorobenceno. N2. ¿Sale? Sí. Los moles tengo, ¿no? Ahora, ¿cuánto ingresa? No ingresa el clorobenceno, pues porque es un producto, ¿no? Por lo tanto, 0. No ingresa. 0. Bien. Ahora, ¿el clorobenceno es producto o es reactivo? Y si me fijo en las reacciones, en la primera
es producto, porque está aquí, ¿no? Pero en la segunda, ahora es reactivo, ¿no? Porque está aquí. Entonces, lo que es producto, pues va a ser más epsilon 1. Y lo que es reactivo acá, pues va a ser menos porque se está consumiendo, ¿no? Entonces ya con eso tengo segunda ecuación, ¿no? Me salto a tercero. El tercero es clorobenceno, dicloro, ¿no? El dicloro, igual que el anterior. El dicloro no entra y el dicloro a la vez es producto y es reactivo. Entonces, más epsilon 2 menos epsilon 3. Y se acabó, ¿no? Ahí. Ahora, ¿qué más? N4, que es la de tricloro, que está la más fácil en realidad, el tricloro no entra, el tricloro es producto, por lo tanto más y grado de avance, ¿no? N4 ya sé cuánto sale del tricloro, así que de la ecuación 4 podemos saber cuánto valía epsilon 3, ¿no? Entonces, ya hasta eso tenemos resuelto grado de avance 1, grado de avance 2 y grado de avance 3. ¿No? Ahora lo único que nos queda pues va a ser reemplazar y bueno, plantear todavía para el cloruro de hidrógeno y para los inertes. ¿Qué va a hacer de la misma manera? El cloruro de hidrógeno no ingresa aquí al reactor, no de ninguna manera. Y el cloruro de hidrógeno pues va a ser producto en la primera, producto en la segunda y producto en la tercera. Por lo tanto, más epsilon 1, más epsilon 2 y más epsilon 3. ¿No? Bien. Y lo último que nos queda es los inertes, pues, ¿no? Ya los inertes ya te la sabes. Todo lo que ingresa, sale, ¿no? Por alguna parte, pero sale. Entonces, nada más. Ahora nos queda... otra cosa. Como eran 7 ecuaciones, ¿no? Podríamos nosotros haber planteado para la ecuación del cloro. No, uy, queda menos de un minuto. Vuelvo a ingresar para terminar el ejercicio ya. Queda menos de un minuto. ¿Verdad? Me perdí acá, ¿no? Entonces, podíamos plantear lo del cloro, como les decía. Esto nos va a servir para relacionar ecuaciones, simplemente, ¿no? Tenemos que agotar todas las ecuaciones que tengamos para plantear. Entonces, planteando lo del cloro. El cloro por N7, digamos entre comillas, la salida es igual a ¿qué? Moles que entran de cloro. El cloro ingresa, sí ingresa, ingresa por B. Todavía no sabemos cuánto cloro ingresa. No es mi incógnita. Por eso es que lo hemos planteado acá, ¿no? El cloro ingresa, no sé cuánto. El cloro sale. ¿Cuánto de cloro sale? Esa información sí la sé, pues, porque como aquí no hay cloro, pues se supone que el cloro que salió pues es cero, ¿no? No me sobró, por lo tanto lo que sale por N7 es cero. Entonces ahí simplemente reemplazo ya, pues, cloro que ingresa por B, y como el cloro es reactivo, en todas las ecuaciones, menos epsilon 1, menos epsilon 2, menos epsilon 3, ¿no? Menos, 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 menos porque es reactivo, ¿no? De esa manera. Y pues esa sería mi ecuación número 5. Entonces, como yo ya conozco epsilon 3, puedo ir para atrás, ¿no? En todas las ecuaciones, ir a resolver los demás grados de avance, ¿no? Reemplazo acá, en la ecuación número 3, reemplazo el grado de avance epsilon 3 y puedo calcular cuánto vale epsilon 2. Y sabiendo cuánto vale epsilon 2, me voy a la ecuación 2 y calculo cuánto vale epsilon 1. ¿No? A ver, ¿dónde? Acá. ¿No? Epsilon 1, que vale 0,3044. Entonces ya tengo epsilon 1, 2 y 3, pues epsilon 1 reemplazo en la primera ecuación y calculo cuánto vale A. Y A eran los moles de benceno que ingresan, ¿no? Al reactorcito. ¿No? Entonces con eso ya sé cuánto vale A, y como ya sé cuánto vale epsilon 1, 2 y 3, reemplazo en la última ecuación que hemos planteado, y con eso sabemos cuánto entra de cloro, ¿no? 0,3270, ¿no? Los moles de cloro que ingresan por B, ¿no? Y como ya sé los moles de cloro y ya sé su fracción molar, ¿no? O en realidad creo que era másica, ¿no? Esa fracción de cloro. A ver. Sí, por peso, no me sirve.
¿no? Entonces, pero tampoco es necesario porque solamente me piden la fracción de conversión del benceno. Y para la conversión del benceno, lo único que necesito es los moles que entran de benceno, los moles que salen de benceno, que casualmente ya lo calculamos, ¿no? Los que ingresan son A, ¿no? 1,1377, y lo que sale de benceno, pues ya nos los dieron como dato, ¿no? Reemplazando valores, tenemos una conversión de 26,76%, ¿no? Ahora, ¿qué más me piden? Me piden la relación masa del gas de alimentación respecto del líquido de alimentación, ¿no? Eh, Masa del gas de alimentación, que imagino que es el gas cloro, respecto de A. Entonces, para eso necesito saber cuánto ingresa de B, ¿no? Cuánto ingresa de B y para simplemente dividir, pues, ¿no? Entonces, y también me piden el porcentaje de exceso que se alimenta de benceno, ¿no? Esto sí lo puedo calcular, ¿no? Con la ecuación del exceso. El exceso son los moles alimentados menos los teóricos, o bien llamados los moles estequiométricos, ¿no? Y dividido entre los moles estequiométricos. Y para eso necesito saber cuántos moles teóricos necesita la reacción, ¿no? Para la conversión completa, ¿no? Entonces, ¿dónde me voy a fijar eso? En la primera reacción o en la reacción principal, no en las secundarias, ¿ya? La cantidad teórica de un reactivo se calcula siempre en la conversión completa o en la reacción principal, ¿ya? Entonces, mi reacción principal es la primera, ¿no? Benceno más cloro me da clorobenceno. Entonces, ahí voy a calcular. Tengo alimentándose 0,3270 de cloro. ¿Cuánto necesito teóricamente para consumirme esta cantidad? Por la relación estequiométrica me dice que por cada uno de cloro, uno de benceno. Entonces, uno de cloro, uno de benceno, necesito teóricamente 0,3270 de benceno, me dice la teoría, pero en realidad yo le estoy metiendo 1,13 por 77 moles de benceno, entonces por demás, pues, ¿no? Y reemplazo, ¿no? Lo que se alimenta menos lo estequiométrico sobre lo estequiométrico multiplicado por 100, el exceso es de 247,92%, ¿no? Nada más en cuanto al exceso. Ahora, lo otro, el rendimiento del monoclorobenceno, ¿no? El rendimiento del monoclorobenceno, tenemos que calcular o el clorobenceno teórico formado porque aquí, ¿qué necesito? Los moles del producto deseado, ¿no? Reales sobre los moles de producto ideales, digamos, en otras palabras. Los reales ya sabemos cuánto sale, ¿no? Aquí, 0,2846. Pero idealmente, en el supuesto caso, ¿cuánto se hubiese formado? ¿De dónde partimos a calcular lo teórico? Pues de la información de que se hubiese consumido por completo el cloro. Tengo 0,3270 de cloro a reaccionar y la relación me dice que por cada uno de cloro, uno del clorobenceno. Por lo tanto, teóricamente, se hubiesen formado 0,3270 moles de clorobenceno si es que no hubiesen existido estas otras dos reacciones, ¿no? Pero como desgraciadamente ocurren estas otras reacciones, pues el monoclorobenceno pues se agota, ¿no? Se produce menos. Entonces, existe un rendimiento ahí. Calculamos la relación moles de producto deseado sobre los moles que se hubiesen producido idealmente, tendremos un rendimiento del 87% de producción. Entonces, eso simplemente, ¿ya? Entonces, ya tenemos, ¿qué más nos falta? A ver, el porcentaje en exceso, ya está. La conversión del benceno, ya está. El rendimiento, ya está. Y lo último que nos falta es la relación de B sobre A, ¿no? Entonces, bien, necesito masa de gas sobre masa de líquido, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo? Moles de cloro, ¿no? Entonces,
con su peso molecular, pues voy a calcular cuántos gramos son esos moles de cloro, ¿no? Entonces, agarro peso molecular y transformo, ¿no? 70,906 gramos por mol, ¿no? Y calculo los gramos de cloro que están ingresando, ¿no? Y como yo ya tengo la masa de cloro y la fracción másica del cloro, pues puedo hallar la cantidad total. Si ustedes se acuerdan, la masa de un componente I, ¿no?, es su fracción másica por la cantidad total. La masa del cloro hay. La fracción del cloro hay, que son los 98%. Y lo único que me falta calcular es B, ¿no? Y de acá despejo B. Y entonces B va a valer 23,6595 gramos de gas, ¿no? De esa manera. Ahora, la masa de benceno, pues lo mismo, ¿no? Con el peso molecular, ¿no? Yo tengo moles, me agarro a su peso molecular del benceno y calculo cuántos gramos equivalen esos 1,13 moles. Y como yo ya tengo gramos de benceno y gramos de gas, ¿no? Pues divido ambos, ¿no? Divido y tengo esa relación que me pide mi problemita, que en este caso sería 0,2666, ¿no? De esa manera, gas sobre líquido. Y con eso ya estaría resuelto mi inciso 4, ¿no? Y ahora la pregunta teórica del millón. ¿Por qué se alimenta benceno en exceso? ¿Y por qué se mantiene baja la conversión? No teoría. ¿Por qué? Uno, el benceno se alimenta en exceso para una alta selectividad, ¿ya? Y para obtener más cantidad del producto deseado, porque lo que a mí me interesa producir es el clorobenceno, pero desgraciadamente ocurren reacciones secundarias, ¿no? La reacción 2 y la reacción 3. Entonces, se le da una conversión baja para evitar tiempos de residencia altos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Para evitar que el benceno esté mucho tiempo en el reactor y esté haciendo o esté reaccionando en las otras reacciones secundarias, ¿ya? Entonces, yo quiero evitar que se produzca la segunda y la tercera. Entonces, para eso le doy una baja conversión y así el benceno me produce más de lo que yo quiero producir. Y, nosotros hablamos, pues, ¿no? Así, eh, con palabras sencillas, ¿no? Yo quiero producir más del monoclorobenceno, pero ya más técnicamente eso se traduce a que yo necesito una alta selectividad del clorobenceno, ¿ya? Respecto a los otros productos secundarios o indeseados, ¿ya? De esa manera. Entonces, se alimenta en exceso para una alta selectividad del clorobenceno y así obtener mayor cantidad respecto a los productos secundarios, ¿ya? Entonces, de esa manera. Entonces, ese era el ejercicio, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ¿Todo poti? Sí. todo pues. Una preguntita. En lo de los grados de libertad, ¿por qué no se toma el número de especies reaccionantes? Ah, ya. Yo en realidad no lo tomo porque, y se lo había explicado creo alguna vez, es porque en realidad la especie reaccionantes no forma parte de este grado de libertad. Incluso si lo tomaras en cuenta, te va a salir negativo, pues, ¿no? Sale negativo acá, ¿no? Entonces, Sí, y ahí nosotros, y ahí entonces, y yo te preguntaría, ¿qué haces en ese caso? Imagínate, ya tenés negativo, ¿qué haces? No se puede hacer nada, ¿no? Entonces, en realidad, esta especie reaccionante no es parte de la definición de esta ecuación de grados de libertad, ¿ya? Esta especie reaccionante forma parte de otra definición de grado de libertad. Así que, si lo querés anotar acá, lo anotás tal cual te han enseñado. ¿Cuáles serían tus especies reaccionantes? Benceno, cloro, clorobenceno y el dicloro, ¿no ves? 1, 2, 3, 4. Cuatro especies reaccionantes, cuatro reactivos, ¿no?
Entonces, como aquí le vas a restar al grado de libertad menos 4 especies reaccionantes, aquí arriba te colocas más 4 y se acabó. No, más 4 con menos 4 se simplifican y no alteran nada, ¿no? Y este más 4 no aparece de la nada. Ya, entre comillas, ese más 4 es, digamos, uno, los moles que reaccionan del benceno, porque yo puedo saber cuánto ingresa, pero no sé cuánto reacciona. Así se justifica. Los moles que reaccionan del benceno es uno. Moles que reaccionan del cloro es otro. Moles que reaccionan del clorobenceno es otro. Y los moles que reaccionan del dicloro es otro. Entonces, más 4 incógnitas menos 4 especies reaccionantes se satisfacen y no alteran mi grado de libertad. Entonces, y si no lo querés escribir, no lo escribís y listo. Digamos, bueno, de esa manera cumple igual. Y aquí mismo ves, digamos, ¿no? Si lo colocara, ¿qué haces? Digamos, ya no hay más incógnitas que te puedas inventar, digamos, ¿no? ¿Qué podés borrar, digamos, ¿no? No cuadra. Y es por eso, digamos, bueno, porque este término en realidad no es de la definición de grado de libertad. Si lo recontrabuscas en el Felder, no aparece, ¿no? Aparece en el Gironzas, pero es en otra definición, ¿ya? De esa manera, entonces, si lo quieren anotar, nuevamente cuentan cuántos reactivos tienen y la misma cantidad le agregan a las incógnitas. Pero siempre así, no directamente más 4, ¿no? Moles, digamos acá, mol, creo que aquí así lo anotan, mol que reacciona y entre paréntesis de quién, digamos, no del benceno, digamos, ¿no? Bien, otro, moles que reaccionan de quién, del cloro, y así sucesivamente. Por eso. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya. Entonces, pero ahí nunca se olviden de esto de acá. Ya. ¿Dónde está? Esto de acá. Que se anota como relación en un problema con reacción. Dentro de las relaciones en mi grado de libertad, sí o sí por ley se anotan, uno, las relaciones de composición, que es lo que yo les decía, se alimentan en proporciones de... Bueno, que esto de acá lo pueden obviar. ¿Ya? La primera, porque esta relación de composición yo lo puedo anotar como dato, ¿no ve? Para no cargarme demasiado el grado de libertad, ¿no? Lo que decían, se alimentan en proporciones estequiométricas, digamos. La relación estequiométrica me dice de 3 a 2, digamos, ¿no? Pero ¿para qué lo voy a anotar como relación si lo puedo anotar como dato? Entonces, esto de acá es un, si quieren sí y si quieren no, ¿ya? Luego, como relación, se anotan sí o sí las conversiones, los excesos, los rendimientos y las selectividades, si es que el problema les da. Sí o sí. Ya. Bueno, han debido ver que en algunos problemas que han avanzado, quizás algunas veces tomaban la conversión y no el exceso. Y en otros ejercicios han debido tomar ambos, ¿no? Entonces, y ahí no tiene sentido, digamos. ¿Por qué? Porque no cuadra el término de especies reaccionantes, ¿ya? Ese término es el que nos hace variar un montón el grado de libertad. Entonces, como estaba mal puesto, entonces a veces omiten algunas relaciones, digamos, en el grado de libertad, o se inventan otras relaciones en el grado de libertad. Pero por sí o sí, digamos, ¿no? Por norma, todas estas ecuaciones son relaciones, porque estas ecuaciones, como su mismo nombre lo dice, relacionan o involucran a dos variables en su ecuación, ¿no? La ecuación de la conversión, por ejemplo, fíjense, ¿qué me está relacionando? Moles de un componente en la entrada y moles del mismo componente en la salida. Dos cosas diferentes me está relacionando. Los moles que entran por A respecto a los moles que salen por B. Esa es una relación. Dos variables entre sí, ¿no? Entonces, ahí sí me está relacionando dos cosas, ¿no? Esta ecuación de la conversión. El exceso, ¿qué me relaciona el exceso? Los moles que se alimentan respecto a quién? A los moles estequiométricos, que es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, me relaciona estas dos cosas. Rendimiento fraccionario, lo mismo. Lo que se produce realmente por el producto
y lo que se hubiese formado teóricamente o estequiométricamente, ¿no? Y la selectividad, más aún todavía, la selectividad es una relación entre los moles de cierto producto, ¿no? A, digamos, ¿no? El producto A respecto a otros productos indeseables que le vamos a llamar B, ¿no? Entonces, me está relacionando A con B. Entonces, por lo tanto, todas estas ecuaciones de acá siempre se los debe cargar al grado de libertad, ¿ya? Con lo que sí pueden jugar es con las especies resonantes que le decía. ¿Ya? Ahí sí pueden jugar, digamos, ¿no? Si quieren no lo anotan, si quieren lo anotan, pero tienen que hacer como que si no existiera en el grado de libertad, para que no les varíe, ¿no? Entonces, de esa manera, eso. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo posible. Very good. Entonces, bueno, ya no nos va a dar tiempo para hacer otro ejercicio. Así que acá quedamos, chicos. Ok. Ya, Nos, nos veríamos quizás mañana a la misma hora. Y eso para los que se animen, pues, ya ustedes me escriben por el grupo. Ya. ya, 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 Ronita.